Hola, ¿qué tal? Continuamos con la quinta parte de esta clase o módulo de drenaje ácido de mina, que sería un segundo caso de estudio que es acerca de la evolución del drenaje ácido de mina, de la evolución de la formación del drenaje ácido de mina en relaves mineros sulfídicos. Bueno, este es un artículo científico también de el autor Bernhard Dorff, quien hizo una revisión de 20 años de trabajo, una recopilación de 20 años de trabajo en relaves mineros, de investigación sobre el drenaje ácido de mina en relaves mineros. Hizo un análisis de la evolución del drenaje ácido en relación con la etapa operativa y después postoperativa, en cuanto al clima, a la técnica del depósito y a los tipos de mena. También analizó procesos biogeoquímicos bajo condiciones extremas. En todo caso, usa como base el caso del yacimiento de tipo pórfido cuprífero y con aplicación extrapolable a otros depósitos sulfurados. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del problema? Que el drenaje ácido minero se genera por la oxidación de minerales sulfurados que están en contacto con oxígeno, agua y agentes oxidantes, como bacterias, ¿cierto?, que pueden oxidar el hierro. Esto va a conducir a liberación de iones de hidrógeno, metales disueltos y sulfato, y por lo tanto se va a acidificar el medio. Esto ocurre principalmente en relaves, botaderos, pilas de lixiviación. Em, los factores del medio, ¿cierto? Son los tipos de sulfuro, como la pirita, calcopirita, cenovirita, como vimos en el caso anterior, de agua de mar, uso de agua de mar, em, y que estos tienen diferentes velocidades de oxidación, también presencia de recubrimientos de hierro 3 que pueden inhibir la reactividad superficial, también vimos eso, y composición de elementos trace que pueden afectar la estabilidad, así como contacto entre distintos sulfuros que pueden activar procesos electroquímicos locales. Bueno, la importancia para la gestión de aeronaves. Tenemos las diferencias mineralógicas y fisicoquímicas que hay entre los residuos, las cuales requieren un análisis detallado del potencial ácido y de los mecanismos oxidativos y también entender estas interacciones para, para poder predecir el comportamiento geoquímico de los depósitos y diseñar estrategias de remediación. Repasemos las reacciones o el mecanismo. ¿Cierto? Primero oxidación de los sulfuros con oxígeno y agua para formar ferroso, sulfato y protones. Luego este ferroso se puede oxidar con oxígeno a férrico. Y finalmente este férrico, con ayuda de microorganismos, puede oxidar la pirita o los sulfuros, ¿cierto? Para formar más ferroso y más iones de hidrógeno, o sea, a acidificar más el ambiente. Y él después se convierte como en un ciclo. Dentro de los productos secundarios que puede haber en la oxidación, tenemos fase metaestable de ferrihidrita y schwermanita, pero también fases más estables como la goetita, hematita, jarosita. La formación de estas fases va a depender del pH, potencial redox y la presencia de sulfato y algunos cationes. A pH menor que 3, la oxidación de férrico es 10 a 100 veces más rápida que por oxígeno. Sin actividad microbiana, la velocidad queda limitada por la oxidación de hierro, pero si hay actividad microbiana, el férrico se regenera constantemente, ¿cierto? Lo que acelera la oxidación de pirita.
Los microorganismos, em, bueno, todo esto es la recopilación como una síntesis que hace el autor de todo el estudio que él hizo del drenaje ácido durante todo ese tiempo. Entonces, los microorganismos pueden actuar como catalizadores de la oxidación. Entre estos tenemos al Acidotiobacillus ferroxidans y el Leptospirillum spp, que catalizan la oxidación de 10 o sea, de ferroso a férrico. Aceleran esta reacción, ¿cierto? Hasta 100 veces en comparación con condiciones abiertas. Sucede que las bacterias forman nanoambientes ácidos sobre la superficie mineral. Es decir, que quizás globalmente podamos tener un pH que no sea tan ácido, pero a nivel local podemos tener ácidos bajos hasta 2, descender a 2 a 4. Incluso aunque el pH sea neutro. Em, Esto el autor lo comprobó con estudios que se han hecho y que hay presencia de jarositas, ¿cierto? Horizontes em, que son horizontes con pH neutro, donde no debería formarse jarosita, pero sí aparece. Entonces el autor deduce de que si aparece la jarosita es porque hay microzonas o microambientes que son ácidos. El agua, ¿cierto? Que sea rica, cuando está rica en los iones ferrosos y férricos, va a llegar a la superficie y por lo tanto va a haber una oxidación y una hidrólisis y se va a formar el hidróxido de hierro. Esta es la principal fuente de la acidez, ya que se forman iones hidrógeno. Em, Tres de los cuatro moles de hidrógeno se generan por mol de pirita oxidada, que provienen, ¿cierto?, de la reacción global. Em, También en el artículo dicen que este proceso em, proviene no solamente o se genera no solamente cuando se hace el depósito del relave, sino que puede provenir incluso del proceso de flotación. Em, Sabemos que la flotación selectiva, ¿cierto?, de sulfuro metálico, separamos los minerales valiosos, como calcopirita que tiene cobre, de la ganga. Se requiere, ¿cierto?, una molienda fina. En el proceso, ¿cierto?, se requiere molienda que el mineral sea eh, molido, fino, ¿cierto?, para poder liberar que hayan reactivos y aire. Y se recupera, ¿cierto?, entre un 80 o 90% del mineral valioso. Sin embargo, el 10 y el 20% quedan los relaves junto a la perita y otros sulfuros no económicos, o tóxicos, como la arsenopirita. Después hay un transporte, ¿cierto? Los relaves en suspensión se transportan con un porcentaje de sólido alrededor del 40%, por canaletas o tuberías o directamente a los depósitos. Y actualmente, ¿cierto? La disposición es en tanques construidos en tierra y también en zonas no saturadas el oxígeno puede alcanzar los sulfuros promoviendo su oxidación. En cuanto a las técnicas de manejo del agua, la alta demanda hídrica es una limitante en las zonas hídricas porque se necesita recirculación desde el pond, ¿cierto? De decantación. Se puede usar agua de mar o nuevas tecnologías, como relaves de pasta, por ejemplo. Estas técnicas de desaguado aumentan la exposición al oxígeno, lo que implica mayor riesgo de oxidación de sulfuro y generación de drenaje ácido. Entonces, hay un inicio, una fase temprana de oxidación desde la flotación hasta el depósito activo. Em, O sea, lo que te estoy diciendo es que puede haber un proceso oxidativo durante la etapa de flotación y el transporte hacia los depósitos de relave.
Sin embargo, estas condiciones del proceso son en medio alcalino, por lo tanto la pirita se suprime, pero el contacto inicial con oxígeno disuelto puede provocar que esta pirita se oxide. Hay estudios que confirman que hay oxidación de sulfuro, que hay oxidación de sulfuro en la flotación y que se prolonga a lo largo de los canales de transporte. Em, entonces, lo ideal, ¿cierto?, del transporte es mantener la saturación de agua para evitar la entrada de oxígeno. Sin embargo, en climas que son áridos hay evaporación estacional, lo que provoca la formación de zonas no saturadas. Como consecuencia, va a haber un ingreso de oxígeno atmosférico, una activación de oxidación de sulfuro y una migración capilar de cationes y aniones, provocando la concentración en la superficie. Y eso va a llevar que haya una formación de sales fluorescentes. Se van a observar sales como halita, yeso, mirabilita, singuerita, etc. Em, las condiciones neutroalcalinas implican que solo cationes mayores como sodio, potasio, calcio, magnesio y sulfato son móviles. Y que hay un aumento progresivo por solubilidad controlada por yeso y anhidrita y liberación adicional por meteorización de silicato y oxidación de sulfuro. Durante la operación de relaves activos también hay evidencia de que hay generación temprana de drenaje ácido. Dentro de las causas, ¿cierto? Es que la construcción del muro con fracción gruesa de relaves por separación hidráulica y también alta concentración de sulfuros residuales y exposición al oxígeno por condiciones no saturadas. En cuanto a evidencia observable, es- uno lo puede ver, ¿cierto? Si observa que hay precipitación de Schwarzmannita en el pie del muro, lo que implica o indica que hay un pH ácido entre 2 y 4 y soluciones ricas de hierro. También se podría formar ferrita. Entonces, un resumen de los problemas ambientales frecuentes: un aumento de sulfato en el POM de decantación mayor a 1500-2000 miligramos por litro. Esto es controlado por equilibrio con yeso y anhidrita y aumenta con la meteorización y aporte de cationes. También eliminación de oxidaniones, arseniato, molibdato, que están asociados a hidróxido de hierro liberados en flotación alcalina. Inicio de oxidación durante flotación y transporte. El pH no disminuye inicialmente, pero en zonas no saturadas en el tranque puede agravar el proceso. También tenemos como problema en las zonas áridas, ya que hay oxidación y fracciones expuestas durante el verano seco. Hay una disminución del pH superficial y se forman las sales reflorescentes. Y otro problema frecuente es precipitación de óxido hidróxido de hierro en el muro, lo que provoca una obstrucción de porosidad e implica posibles problemas de estabilidad geotécnica. En relaves hipersecos, ¿cierto? El autor, bueno, presenta el caso Talabre, em, donde se aborda la evolución geoquímica de relaves en condiciones post-operacionales, utilizando ese caso de estudio. Y queda en el norte de Chile, zona seca, un depósito activo de grandes dimensiones, tiene una superficie de 52 kilómetros cuadrados, pero por su método de disposición permite estudiar zonas expuestas durante lapsos de hasta 5 años en condiciones de clima hiperárido, como es en el desierto de Atacama. La mineralogía de los relaves es típica de sistemas pórfido-cupríferos, con pirita como el sulfuro dominante, con un 1,75% en peso, acompañado de otros sulfuros como calcopirita o ornita. Em, También en argita en cantidades menores. Los relaves no contienen carbonato, por lo que no existe capacidad de neutralización asociada.
La ganga está compuesta principalmente por cuarzo, feldespato, biotita y yeso. Em, Durante los primeros 3 años, veamos cómo evoluciona el sistema en el tiempo. Durante los primeros 3 años de exposición, el pH del sistema disminuye. En el año 0 el pH es 9, el tercer año entre 6,4 y 7,5. Sin embargo, a partir del cuarto año, quinto año, se registró un descenso brusco del pH, en el cuarto año a 4,7, y alcanzando un pH 3,9 al quinto año, una zona de oxidación de unos 29 centímetros de espesor. Este descenso está asociado a la progresiva oxidación eh, de sulfuro y a la hidrólisis de ion férrico. Hay una liberación de, de metales de hasta 170 miligramos por litro de cobre, 150 miligramos por litro de zinc y aparición de sales eflorescentes, eh, como la eriocalcita. Eriocalcita. En etapas tempranas, elementos como arsénico, molibdeno, presentes como oxianiones solubles bajo pH alcalino, se encontraron en altas concentraciones en los poros debido a la desorción de hidróxido de hierro de origen mineralógico y su concentración por evaporación. Sin embargo, al desarrollarse la zona de oxidación y disminuir el pH, estos elementos fueron reabsorbidos por fases secundarias de hidróxido de hierro, como lo demuestra su enriquecimiento de la fracción extraída secuencialmente asociada a los oxihidróxidos. Ahora, un hallazgo clave del estudio fue el efecto de la redeposición de relaves frescos sobre esta zona, que había sido, por esta zona oxidada, hubo una redeposición de relaves frescos. Al depositar material alcalino y húmedo sobre la zona oxidada, el perfil de condiciones oxidantes a reductora. O sea, el perfil pasa de condiciones oxidantes a reductora. Esta transición favorece la disolución reductiva del hidróxido de hierro y la liberación de arsénico y molibdeno previamente inmovilizado. Finalmente, este estudio demuestra que los métodos estándar de predicción de drenaje de ácido minero, como la prueba cinética ASTM, de 25 ciclos, aproximadamente, 25 ciclos aproximadamente. Depende cómo hagan esos ciclos, pueden ser semanales o quincenales, pueden ser de 5 o sea, de 6 meses a un año. No alcanzan un pH ácido del sistema pórfico. Em, el pH ácido se alcanzó a los 4 o 5 años. O sea, se requiere más de 3 años de ensayo cinético para predecir un comportamiento real. Después, otro caso es la evolución redox en relaves de alta montaña, em, donde podemos ver acá el caso del tranque de relaves Piuquene, que está ubicado en una zona de alta montaña en Chile, donde se investigó la evolución vertical del perfil geoquímico y microbiano tras 16 años de oxidación natural. El estudio se centra en la formación de frentes redox, la movilidad del hierro y del cobre, y la dinámica biogeoquímica en profundidad, bajo condiciones climáticas frías y con dominancia de infiltración vertical. Em, Tras más de una década de exposición, la zona superficial del tranque presentó pH entre 2,3 y 3,
y un potencial redox de hasta 750 milivoltios. Esto evidenció la presencia de minerales secundarios como schermanita o jarosita. Em, Al analizar el perfil vertical, se identificó una zona de transición redox a aproximadamente 70 centímetros de profundidad, donde el potencial redox disminuyó a 500 milivolts y el pH aumentó a 4,5, el cual estaba regulado por buffer de Gibbsita. Esta zona marcó el frente de oxidación que separa el ambiente ácido oxidante superficial de condiciones más reductoras en profundidad. La especiación del hierro reflejó esta transición donde este hierro o férrico dominaba en la zona oxidada hasta unos 2000 miligramos por litro, mientras que por debajo del frente se detectó una pluma ferrosa con hasta 4000 miligramos por litro, resultado del proceso de reducción. En el frente de oxidación, em, no se observó una acumulación importante de hidróxido de hierro, como sería esperable por la hidrólisis. En su lugar, los datos de extracción secuencial mostraron que la precipitación de óxido hidróxido fue más significativa en la zona oxidada y en el material primario, por debajo. Esta aparente anomalía se explicó por la intensa actividad microbiana en el frente, donde los sulfuros aún presentes servían como fuentes energéticas. Se identificó una densidad bacteriana hasta 100 veces mayor en esta zona, dominada por Leptospirillum spp, que son oxidadores de ferroso, mientras que Aciditobacillus y Acidiphilium spp actúan como reductores de férrico. También se detectaron compuestos orgánicos de bajo peso molecular, como acetato, formiato y piruvato, los cuales actúan como donantes de electrones en procesos reductores. Estos compuestos estaban ausentes en la zona oxidada, donde la única fuente de carbono era posiblemente biomasa eh, muerta. La reducción de férrico del frente redox explicaría la movilidad de ferroso en profundidad, formando la pluma ferrosa, que podría migrar hasta zonas con condiciones más oxidantes o pH más alto, donde precipitaría la ferrihidrita. Em, También hubo migración y enriquecimiento de cobre. Se movilizó desde la zona oxidada a una zona reductora, donde hubo un reemplazo de calcopirita por cobalina. Eh, este caso desafía la idea tradicional de que el enriquecimiento supergénico depende del nivel freático, em, y finalmente em, donde Buchanan se encuentra claramente controlado por el frente de oxidación y la estructura redox del perfil. Entonces, en conjunto, el caso Buchanan revela cómo, tras la operación minera, los relaves evolucionan hacia una estratificación geoquímica compleja, en la que la actividad microbiana, la movilidad de metales y especiación del hierro responden a un delicado equilibrio entre condiciones redox, presencia de sulfuros, materia orgánica disponible y mineralogía de ganga. Estos frentes redox dinámicos y la formación de zonas de enriquecimiento deben ser considerados en evaluaciones de riesgo y estrategias de remediación. Em,
Entonces, en esta lámina vamos a analizar la evolución vertical de los procesos geoquímicos que ocurren en los tranques de relave expuestos a la oxidación prolongada. A medida que la oxidación de sulfuro genera protones, estos migran hacia abajo en la columna del relave, activando una secuencia de neutralización controlada por la mineralogía de la ganga. Este fenómeno crea una zona geoquímica vertical que define la movilidad y especiación de diversos elementos tóxicos y metales traza. La primera línea de defensa geoquímica corresponde a minerales con capacidad buffer, entre ellos la calcita, que actúa a pH 7, suele agotarse rápidamente o ser recubierto por hidróxidos de hierro que la aíslan del contacto químico. Con la siderita, que es más resistente y establece un control de pH alrededor de 5,5. Luego la gipsita, mantiene un pH cercano a 4,5. Y en condiciones más ácidas, minerales como jarosita, chelmanita dominan el control químico. Si el flujo ácido supera esta capacidad de neutralización, la zona de acidificación progresa en profundidad, expandiendo el riesgo ambiental del depósito. Bueno, este descenso del pH, la evolución redox, afectan directamente la movilidad de los metales. En la zona superficial ácida, un pH menor a 3, los cationes metálicos como cobre, zinc, níquel se vuelven más móviles. En contraste, elementos como el arsénico o el molibdeno, que forman oxidaniones, presentan alta solubilidad bajo condiciones alcalinas, pero tienden a absorberse sobre hidróxido de hierro. En ambientes más ácidos, disminuyendo su concentración en el agua intersticial. Sin embargo, si el sistema se acidifica completamente, el arsénico puede volver a ser liberado. Bajo la zona oxidada se forma frecuentemente pluma de hierro ferroso, producto de la reducción microbiana de ion férrico. Esta pluma es móvil bajo pH circuncentral, y puede migrar vertical o lateralmente hasta encontrar condiciones más oxidantes, donde precipita como ferrihidrita u otras fases secundarias. Este proceso puede marcar la primera manifestación visible del drenaje ácido en bordes de tranque o áreas de descarga subterránea. Hay, o la evolución de este sistema se puede observar mediante la coloración de perfiles del relave. Tonalidades azules o verdes o rojizas, em, o amarillas corresponden a fases secundarias ricas en cobre, hierro o zinc. En particular, aparición de minerales como la jarosita, chormanita o eriochalcita en superficie indican un proceso geoquímico avanzado que ya ha superado los mecanismos de la contención pasiva. En conclusión, la comprensión de esta estratificación geoquímica es esencial para predecir la trayectoria del drenaje ácido, evaluar el riesgo de contaminación de agua subterránea y diseñar estrategias de monitoreo y remediación efectiva. La migración ácida vertical, impulsada por la superación de la capacidad buffer, y la interacción con la biota constituye un proceso lento pero inevitable si no se implementan medidas de prevención o contención activa. Em, Algunos errores críticos. Por ejemplo, inyección de soluciones ricas en ion férrico en relaves activos. Bombeo de estas soluciones a relaves en operación es una mala práctica, ya que la pirita con el ion férrico, ¿cierto?, va a formar iones
hidrógeno o protones. 16 protones por mol oxidado de pirita. Hay una caída rápida del pH, lo que implica una activación masiva del drenaje ácido. Entonces se recomienda, ¿cierto?, evitar todo contacto entre soluciones ricas en férrico y materiales sulfurosos. Otro error es la disposición de lodos de plantas de tratamiento de relaves. Em, Lodos, debería haber sido lodos férricos. Y acá es lodos, no los dos. Lodos con férrico, shormanita o ferrihidrita. Em, a menudo estos lodos están enriquecidos con metales traza como arsénico, molibdeno, cobre y zinc, los cuales han sido coprecipitados o absorbidos durante el tratamiento. Si estos lodos se depositan junto al relave sulfurado y son posteriormente cubiertos por capas frescas, tendrán una zona reductora del tranque donde se van a activar procesos de riesgo como oxidación de sulfuros por el férrico y disolución reductora de hidróxido de hierro generando una pluma de ion ferroso, la cual, cierto, tiene un potencial acidificante. Ambos mecanismos pueden desencadenar una generación diferida de drenaje ácido, incluso en condiciones aparentemente controladas. Ejemplo, tranque saturado o con cobertura inmediata. En este escenario, entonces, la pluma ferrosa puede migrar y emerger en zonas vulnerables del sistema, como el pie del muro del tranque, activando reacciones que comprometen la estabilidad geoquímica del depósito. Finalmente, el autor em, plantea una regla para el diseño del sistema de disposición de residuos. Una es no mezclar residuos de diferentes dominios geoquímicos. No deben combinarse residuos con oxianiones como arsénico, molibdeno o cromo, con residuos ricos en cationes metálicos pesados como cobre, zinc, cadmio, plomo, debido a su comportamiento de absorción inversa, ya que puede liberar contaminantes si hay cambios de pH. La recomendación técnica es confinar cada tipo de residuo en instalaciones independientes, bien diseñadas, que se puedan monitorear y estables a largo plazo. Entonces, la evolución del drenaje ácido es se puede ver como un modelo de tres fases. La fase uno son los relaves en operación, que es un sistema que es neutro alcalino, saturado con efluentes ricos en oxígeno. Durante la fase activa, un tanque correctamente gestionado mantiene los relaves saturados en agua, evitando el ingreso de oxígeno y limitando la oxidación de sulfuro. Bajo estas condiciones, el sistema permanece estable, con pH neutro alcalino. Sin embargo, hay ciertos procesos que pueden generar señales tempranas de alerta. Por ejemplo, altas concentraciones de sulfato, em, hasta 2000 miligramos por litro, por ejemplo. Liberación de arsénico molibdeno, em, que son desorbidos desde fases férricas de circuitos de flotación alcalino, especialmente en menas que son preoxidadas o explotadas método, algún tipo de método especial. Em, Después hay una fase 2 que es postoperacional. Acá tenemos una zona no saturada, ¿cierto?, donde inicia la oxidación y se forma una pluma ferroso y es una zona ácida. Esto es cuando cesa el depósito de relave y ya no ingresa agua, por ejemplo. El nivel freático del tranque desciende, generando una zona
no saturada, expuesta al oxígeno atmosférico. Aquí se inicia una oxidación progresiva de sulfuro y se forma la zona de oxidación ácida. Esto es la superficie. Entonces, esta pluma puede emigrar verticalmente a través de la superficie del relave y si alcanza zonas con pH neutro, como el pie del tranque, el ferroso se va a oxidar y va a precipitar como ferrihidrita, la cual tiene un color rojo burdeos. Esta es la primera manifestación externa de drenaje ácido minero, aunque el sistema aún no presente acidez superficial sostenida. El único modo de detectar esta fase a tiempo es mediante sondaje geoquímico o piezometría. En la etapa donde, digamos, donde se requiere un tratamiento inmediato. Si lo hacemos como un tema metafórico, la primera fase operacional, que es esta, ¿cierto? Cuando hay posibles liberaciones de arsénico, molibdeno, podemos decir que el paciente se está enfermando, está pálido. Acá en la segunda fase operacional, podríamos decir que, em, que ya el paciente tiene una presión alta y requiere un tratamiento inmediato. O sea, ya no sirve, o sea, no es suficiente hacer prevención, sino que ya hay que actuar. En la primera etapa podríamos hacer prevención. Después tenemos la fase 3. Acá en esta fase, en términos clínicos, metafóricos, em, digamos que el relave está totalmente enfermo y necesita cuidado intensivo. Entonces, ¿qué pasa en la parte 3? Hay un flujo ácido que ya está establecido, hay liberación de metales pesados. Si la oxidación continúa y se agota la capacidad buffer del material que tiene la ganga, el sistema entra en la fase va a entrar en la fase crítica, se va a establecer un flujo de ácido que va a movilizar metales pesados, los cuales pueden emerger en el pie del tranque o filtrarse hacia el acuífero si no existen barreras impermeables. Acá aparecen las sales fluorescentes, ¿cierto? Con diferentes colores, azules, verdes, amarillas, rojas, los cuales son una evidencia visible de que está la evolución avanzada. De esta etapa, el sistema ha pasado a ser una fuente activa de contaminación crónica que es difícil de revertir. Aquí solamente se pueden hacer medidas extremas como saturación completa del depósito, que podrían mitigar estos síntomas y solo si hay suficiente agua disponible y no se compromete la estabilidad geotécnica. Así que hay que tener cuidado en eso, además que esta remediación va a ser costosa, prolongada y muy compleja técnicamente y muy probablemente no va a ser factible. Bueno, entonces, conclusiones de la clase o de este módulo de drenaje ácido, vamos a mencionarla. El drenaje ácido es un drenaje ácido de mina, es un proceso geoquímico complejo que es inducido por la oxidación del sulfuro, principalmente la perita, que tiene unas consecuencias importantes a largo plazo, tanto para los recursos hídricos y para los ecosistemas. La formación de este drenaje depende de la interacción de factores mineralógicos, texturales, ambientales y biológicos. Uno puede hacer pruebas cinéticas y balance ácido-base para poder predecirlo. Hay bacterias, ¿cierto? Acidófilas, como las que se mencionan acá o las que hemos mencionado, que aceleran la formación de estos drenajes. El control del drenaje ácido de mina requiere interrumpir al menos uno de estos tres factores. O sea, si queremos controlar o prevenir, tenemos que evitar la presencia de sulfuros, de agua u oxígeno. Mostramos, ¿cierto?, varias estrategias para poder mitigar la presencia de alguno de estos. Em,
Sin embargo, esta selección, ¿cierto?, de medidas debe considerar la mineralogía del relave, peligro de saturación, la presencia de microorganismos y condiciones climáticas locales. ¿Ya? O sea, hay que hacer un análisis ahí bien completo. El diseño ambiental de relaves debe integrar el conocimiento de los procesos generadores de drenaje ácido desde su origen, de la mineralogía, transporte, deposición y evolución postoperativa. Hay tecnologías como la microencapsulación, pasivación superficial, desulfuración efectiva y uso de agua de mar que pueden servir como medio tamponador. Y estos van a ayudar a reducir la reactividad de los residuos desde su fuente. La prevención obviamente es más eficiente y menos costosa que la remediación. Las estrategias de control deben ser anticipatorias, multiescalares y adaptadas a cada sistema de red. La integración de un monitoreo geoquímico continuo y un modelamiento termodinámico nos pueden permitir anticipar cambios críticos y evitar la migración de metales hacia cuerpos de agua y suelo. Ahora, cada tranque o presa de relave debe ser entendido como un sistema geoquímico dinámico donde la combinación de condiciones ambientales, microbianas y estructurales van a definir su estabilidad química a largo plazo. Bueno, les muestro la misma bibliografía que en los otros módulos, pero aquí les enmarco los artículos más importantes con respecto a drenaje ácido. Está el artículo del DOLT, que fue el segundo caso de estudio. Acá está el artículo de Teixeira, que fue el primer caso de estudio, y también están estos artículos de Park y de Shang que yo les recomiendo puedan leerlos para complementar la clase.